Empezar. Buenas tardes a todas y todos. Soy Costis Cornetis, soy historiador en la Autónoma, pero también miembro del Comisionado España en Libertad 50 años. Esta película que vamos a ver hoy pertenece al ciclo que creamos con el comisionado, que es un comisionado creado para conmemorar estos 50 años de democracia, toda esta aventura democrática, con una película por mes. Eran dos, ahora son una, representativas de toda esta etapa tan apasionante a partir del 75. Luego también va a intervenir la comisionada Carmina Bustrán en el coloquio con Fernando Colomo, que está aquí con nosotros para hablar de esta película, Tigres de Papel, una película de justamente 1977, entonces en plena transición, en un momento en el cual el país, y yo diría los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes, como veremos, son los protagonistas de esta película, estaban muy emocionados por todos estos cambios increíbles que estaban pasando, pero yo diría un poco perdidos también, ¿no? Que eran sin brújula para navegar esta nueva etapa. Entonces, como vais a ver, hay todos tipos de revoluciones, una revolución sexual, o sea, hablan de drogas, una nueva socialización, unos nuevos tipos de pareja, etcétera, pero tampoco sabían muy bien cómo hacerlo. Entonces me parece que hay una torpeza en esto. Hay una torpeza política en aquel momento, pero también hay una torpeza, digamos, emocional en esto. Entonces, Fernando, no sé si querías decir algo sobre cómo lo pensaste y también algo sobre la recepción de esta película, porque sé que que era una película muy taquillera, que no era lo esperado, digamos, pero que la gente, los jóvenes de la época, se identificaron, me parece, un montón con lo que veían en la pantalla, porque en, en diferenciación con otras películas, esta película es muy natural, es muy fresca, es una película en la cual los jóvenes hablan como hablaban los jóvenes en la época, ¿no? Quiere decir, hay un naturalismo en todo esto que les hacía gracia. También la vieron como una comedia, pertenece a esta nueva comedia costumbrista madrileña, digamos, pero me parece que no era exactamente tu objetivo, ¿verdad? Sí. Bueno, esta película, la verdad, me considero muy afortunado porque llegué en el momento oportuno. O sea, llegué justo cuando cayó la censura. O sea, Franco muere en el 75, la censura todavía da los últimos coletazos y esta película es del 77. Con Franco había sido imposible realizarla, pero por cosas nimias. O sea, porque, por ejemplo, no te dejaban decir tacos. Lo único que se podía decir es puñetas. Por ejemplo, y esta, claro, tiene un lenguaje coloquial y todo el rato pues hablan, pues, no sé, de coño, de tal, dicen expresiones naturales, ¿no? La película parece improvisada, pero todo el guión está escrito, incluso está desimprovisada, porque me di cuenta que era demasiado larga después de la primera semana de rodaje y fuimos quitando secuencias, ¿no? Es una película hecha de una forma independiente. La produjimos con una productora nueva que formé con un grupo de amigos, arquitectos, a los que durante unos meses fui sableando. Yo les enseñaba los 3 cortos que había hecho y luego tenía un programa en que explicaba el dinero que se podía ganar con el cine, ¿no? Y ponía ejemplos como no desearás el vecino del quinto, que había costado 5 millones y había recaudado 50, ¿no? Y entonces, bueno, yo no creo que se creyeran estas cosas, pero al final pusieron pequeñas cantidades y fuimos como, yo creo que como 15 personas o cosas así,
hicimos la película con un presupuesto de 7 millones, que era como la mitad de lo que era una película media barata, que eran 14, ¿no? Las películas que llamaban de mayor empeño superaban los 20 millones. Y la película habla de personajes que yo conozco, concretamente de personajes que yo conocí en un viaje que se hizo organizado por el SEU para esquiar en Cortina d'Ampezzo, que era muy barato, y entonces, bueno, te apuntabas allí todo el mundo. Y entonces, bueno, conocí una serie de personajes y tal, tengo una serie de ideas, y la película la soñé una noche. O sea, me desperté y dije, ya tengo la película, y la inspiración era Historia de un matrimonio de Bergman, aunque parece mentira, ¿no? Es traducido a la comedia, a la futura comedia madrileña. Pero era una película con Bergman. En aquellas películas me di cuenta que se podía construir una película con mucho diálogo. Entonces, como tenía que ser muy barata, la película está rodada en 3 semanas y media, pero en realidad tuvimos 2 festivos, o sea, prácticamente eran 3 semanas, y con un horario también bastante estricto. Y eso sí, habíamos ensayado mucho antes con los actores. Los actores eran amigos, es la primera película protagonizada por Carmen Maura, Joaquín Hinojosa tenía más experiencia, Miguel Arribas había hecho algún corto, uno conmigo, y se mostraron todos muy entusiastas. Entonces, bueno, la película narra un poco la historia de un matrimonio que en aquel momento me sorprendía porque estaban separados pero tenían una buena relación. Y de vez en cuando pues quedaban juntos y tal para pasar fines de semana con el niño y tal. Y entonces yo conocí esta cosa, de alguna forma me vi arrastrado con esa familia, y se me ocurrió hacer la película, y a partir de ahí lo que hice fue, les dije que si les importaba que hiciera una película sobre ellos, y entonces me dijeron, pero vas a hacer como la de Chávarri, El desencanto. Y le dije, no, lo van a hacer actores, pero me voy a inspirar en vosotros. Entonces estuve yendo como un par de meses o cosas así todos los fines de semana a su casa, y de alguna forma tomando nota de lo que hablaban, de lo que pasaba y tal. Entonces hay un personaje que es el protagonista, que es un personaje bastante pasivo, pero que está en todas las secuencias, que es como el testigo, que en realidad era yo. Aunque el título Tigres de papel me parece que era un lema muy conocido de la época maoísta, me parece que la ideología no es tan importante aquí, o bueno, hablan mucho, en un momento dado también están en una marcha política, ¿no? Antes de las elecciones, etcétera. Pero me parece que lo más importante es la vida cotidiana, ¿no? De todo esto, que el discurso político queda un poco al lado, que es súper interesante porque era una época, digamos, del que militante, etcétera. Entonces, toma distancias, digamos, de esto, pero aún así es un espejo, aún, no sé, voluntario o involuntario de este país en transición, ¿no? El habla, el vestuario, no sé, los pisos, todo esto. Sí. Sí, porque en realidad, al ser una película tan barata, claro, el vestuario era el vestuario de los personajes, ¿no? Hay un meeting en que les metemos, que en realidad en el guión era como una especie de charlas políticas a las que asistía el personaje. El personaje tenía como una especie de introducción al marxismo, porque entonces era algo que se estaba poniendo de moda y tenía que estar como a la paz, digamos, ¿no? Y entonces me di cuenta que en mayo fueron las primeras elecciones libres, empezó a haber mítines, y sobre la marcha directamente les dije a los actores que si estaban disponibles, y cogimos un par de cámaras y nos metimos un día, lo probamos 2 días, nos metimos en un mítin de verdad, pedí permiso para poder rodar, me lo dieron, y era muy divertido porque, claro, metía a los actores, como eran desconocidos, estaban en medio de la gente, y luego la cámara estaba como un poco lejos y, no sé, había alguna cámara de una televisión alemana, alguna cosa así, ¿no? Y entonces alguna vez se ponía uno delante, le decían, perdona, es que estamos haciendo una película, y decía,
¿cómo? Pero una película, pero es una película cooperación, pero esto es para Ana Pinedo y tal. Y entonces ya al final decían, estamos haciendo un corto. Y entonces con esa excusa le quitábamos de en medio. Y efectivamente es una película que casi sin querer nos lleva a ese tipo de situaciones. O sea, yo tuve la suerte de estar metido en ese ambiente y recoger de una forma, con una especie de esponja, todas esas situaciones que prácticamente todos los diálogos están basados en hechos reales. O sea, yo tenía una información tremenda y entonces cuando me puse a escribir el guión, que me puse a escribir el guión solo y tardé como un mes, me aislé en casa de mi abuelo en Navalcarnero, pasando un frío horrible en el mes de enero y febrero, y ahí me hice un esquema y sabía que cada casa tenía que hacer 5 páginas, ¿no? Es decir, están en casa de Juan. Pues venga, me voy a inventar 5 páginas. Entonces me acordaba de situaciones y de cosas que pasaban y luego sobre eso iba avanzando una trama, ¿no? Una relación, un ménage à trois, y se iban estableciendo un tipo de relaciones que luego, pues en algún momento dado, resultaban, como tú dices muy bien, fallidas, porque todo era un intento de hacer cosas, pero al que todavía no estábamos preparados, ¿no? La película fue recibida en general bastante bien, se presentó en el Festival de San Sebastián en Nuevos Realizadores, fue considerada la película revelación, no fue a concurso, porque la rodamos entre julio y agosto de 1977 y la estrenamos en el festival pues 4 semanas después, o algo así, fue como una cosa contrarreloj totalmente, ¿no? Y bueno, hubo también, recuerdo, compañeros o compañeras que me dijeron que con esta película estaba dando alas a la derecha y demás, pero yo dije que había que contar las cosas, o sea, es decir, que no podíamos hacer una exaltación de la izquierda y tal, que era muy buena. Yo creo que ya nos han cortado. Como en los Oscars. Vale, pues, pues muchas gracias. Vamos a hablar más después en el coloquio. Sí, sí. Gracias. Pasamos al coloquio, ¿no? Bueno, pues buenas noches. Ahora sí, bienvenido Fernando, gracias por estar aquí. Yo quería darte las gracias por este viaje a 1977, que también encaja en el ciclo de películas que hemos programado. Y bueno, lo decía un poco Costis antes, ¿no? Es como tener un pedazo de historia encapsulada en una película que no es un documental y que trata de otras muchas cosas, ¿no? Eso es lo interesante, que recoge un pedazo de realidad. ¿Cómo has visto tú este 1977? Pues la vi hace poco, la vi hace unos meses en Atenas, que estuvimos allí, y no me quedó más remedio que verla. Esa vez me he conseguido escapar. Y la había visto, o sea, fíjate, han pasado ya 48 años. Y la había visto cuando había pasado como 24 o algo así, en un ciclo que me hicieron, me parece que era el 2001 o algo así, que presenté al sur de Granada. Y a Carmen Maura y a mí nos hicieron un homenaje en Los Ángeles, un poco dentro del mundo hispano y tal, y pusieron Tigre de Papel. Entonces me horrorizó totalmente. O sea, estaba viendo y era como, joder, qué fea es, qué feos son los decorados, qué feo los colores, qué feo todo, qué horroroso es, me quiero morir. Y luego cuando la vi en Atenas dije, bueno, tampoco está tan mal. O sea, vi todo, paso de tiempo así y me reconcilié con ella. ¿Pero crees que recoge como tú recuerdas ese 1977? 1977. Sí, la verdad es que sí, en ese sentido sí que recoge mucho de lo que era aquella época, ¿no? Por lo que os digo, ¿no? Porque al final rodábamos con los trajes de los propios actores, rodábamos en casas. La casa de Juan era un poco más lujosa que la casa del verdadero Juan, porque eran unos progres también, pero un poco mejor situados, ¿no? Que nos dejaron la casa que estaba más grande y tal. Incluso la casa del otro también. Por supuesto, todo era prestado, en aquella época te dejaban todo y rodábamos digamos, invirtiendo el dinero justo y necesario.
De hecho, si no tengo mal anotado, son 20 días de rodaje. Fue casi un rodaje express, totalmente con un presupuesto muy ajustado, como decías, ¿no? Tirando de los pisos de gente, de la ropa, el vestuario era de los propios actores. Pero lo que me interesaba antes también tiene que ver con cómo se recibe en San Sebastián. Contabas que no llega a concurso por esa propia premura de cómo se hace la película y cómo conseguís llegar, pero leía un poco antes, ¿no? Sobre cómo la imagen que uno tiene de la película y cómo se recibe en el momento, ¿no? A veces difiere y tú pensabas que la película era un drama, ¿no? Sí, claro, lo rodamos tan rápido y sobre todo el proceso de postproducción, que hoy en día se tardan meses y meses porque se trabaja mucho el sonido y se le da bastante cuenta a todo. En aquella época, como la mayoría eran como plano secuencia, pues la verdad la película está montada en 2 semanas o una cosa así. El sonido era muy rudimentario y cuando eran exteriores ponían unos pajaritos y cuando había un coche reforzaba y decían vamos a poner un ruido de frenada y cosas así, pero todo era el sonido directo, ¿no? Y entonces, claro, la película la llevamos, se la enseñamos a Luis Gasca, que era el director del Festival de San Sebastián, se la enseñamos, nos llevamos los rollos, o sea, el copión de trabajo, que era en blanco y negro, o sea, la imagen y el sonido, y la vio en una moviola en Irún, de un amigo que tenía por allí, también nos dejó y se la enseñó. Y entonces enseguida le gustó y dijo que sí, que la cogía para nuevos realizadores. Eso sí, nos la puso el último día para que nos diera tiempo al laboratorio, etc. Entonces íbamos tan pillados de tiempo que cuando la película se terminaron las mezclas de sonido y se hizo lo que llamamos una proyección en interlock, que era en un proyector se veía la mezcla de sonido, que era magnético de 35 milímetros, y tenía en paralelo también lo que era el copión de trabajo, que era también 35 milímetros, pero que era en blanco y negro, porque era mucho más barato, que era lo que cortabas y lo que empalmabas y lo que volvías a poner y se pegaba con celo, ¿no? Y entonces, claro, esta proyección se hizo para el equipo y realmente la gente se quedó así como muy... les pareció como un poco tocho y tal. Recuerdo que Carmen Maura me dijo, pues no me pareces tan frívolo como pensaba que eras y tal, esta película se ve que has sufrido y tal. Yo quedé un poco preocupado, pero nada, la película ya pasó al laboratorio, ya se montó en negativo, se tiró la copia y yo me fui como 2 días antes con algunos amigos del equipo para promocionar la película allí, pegar carteles clandestinamente, claro, como era lo nuestro, y allí conocí a Elías Jerejeta y a alguna gente y tal. Y entonces José Luis Berraca, el hijo mayor de Luis, habéis visto que Luis Berranga es el jefe de los guerrilleros de Cristo Rey, ese era Luis, y estaba su hijo Jorge, también cuando decía, Jorge, venga, dale, y tal. Y entonces José Luis vino y se trajo en sus 2 caballos que tenía, se trajo la copia. Y entonces llegó por la noche anterior, y dijo, hay un problema. Hemos visto la película en laboratorio y no se entiende nada del sonido. Y entonces decimos, ¿qué hacemos? ¿La ponemos o no la ponemos? Y yo dije, bueno, ya que hemos hecho todo, pues vamos a ponerla, si no lo entiende. Y entonces, claro, lo que pasó es que lo había visto en el laboratorio de imagen, que tienen el sonido fatal, de la misma forma que los laboratorios de sonido tenían la imagen fatal. Entonces, como era sonido directo, que prácticamente es la primera película con sonido directo, desde luego yo creo que es la primera en que todo es sonido directo, no hay ninguna parte doblada, ¿no? Y habla mucho. Entonces, claro, se puso allí en el laboratorio Fotofilm y la gente no entendía, ¿no? O sea, dijeron, esta película tiene un problema de sonido, dijeron. Pero cuando proyectamos la película al día siguiente, en el pase de prensa, que era a las 9 de la mañana, en el cine Trueba, me parece que era al otro lado de la ría, para periodistas y algunos, no había mucha gente, pero bueno, había periodistas y gente así que se colaba un poco por allí. Pues nada más empezar la película, con la cosa esa del Javi, ¿qué tal?, empezaron a reírse y ya no pararon de reírse toda la película. Y entonces Carmen me decía, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Y yo le dije, cállate, vamos a decir que hemos hecho una comedia. Y ahí nació la comedia madrileña.
pero nunca habíamos pensado que era una comedia. Y de hecho el final no es de comedia y tiene cosas que no es de comedia. Y recuerdo una vez, hace unos pocos años, que para mí son 10, se puso en un festival en Tarragona y había una señora alemana y todo el mundo estaba hablando de comedia y tal. Y en el coloquio dijo, yo no sé por qué hablan de comedia, me parece una película tristísima, pobre niño, que es de él, no sé qué y tal. Y empezó a explicar y nos dimos cuenta que no era una comedia, pero se ha creado esa imagen de que es una comedia. Mi segunda película, que hace una chica con otro en un sitio como este, es menos comedia todavía que esta, porque tiene una secuencia hacia la mitad violentísima, que es una violación que hace Félix Rotaeza a Carmen Maura, que era el marido legal, y realmente yo recuerdo cuando rodamos aquel plano, se terminó y bueno, Carmen salió corriendo, se escondió llorando y tal, y todos nos quedamos como petrificados, ¿no? Y yo, las pocas veces que he visto la película, cuando llegaba ahí ya cortaba, cambiaba de canal. Pero se sigue considerando que es una comedia. Es como estos Los géneros. o sea, te encasillan en un lado y ya estás ahí. Claro, es que leía que de hecho tampoco te gusta mucho encasillar las películas, ¿no? Y que los géneros, en la vida real no hay géneros. Y en la vida real se alterna la comedia y el drama pues con una facilidad bastante grande. Nombrabas a los guerrilleros de Cristo Rey y me acordaba mucho de la película con la que abrimos el ciclo, que era Cámara Negra, del mismo año. Y me parece que hace un díptico muy bueno, ¿no? De una película que muestra pues, esa radicalización, que todavía seguía existiendo toda esa violencia, esa ultraderecha y esta forma de contar la presencia política de una forma mucho más como orgánica, ¿no? De gente que está concienciada, de gente que se está concienciando, de gente que no sabe muy bien de qué va la cosa pero tiene curiosidad, o de cómo te rodea toda esa efervescencia política, ¿no? ¿Cómo afectaba al proceso creativo todo eso? Bueno, digamos ahí, o sea, todo el mundo hablaba de política en el rodaje. Es decir, de hecho, había un grupo más de la CNT, el director de producción, el de sonido, el ayudante del de sonido, que ahora es un director de fotografía famoso, Paco Femenía, y algunos más eran de la CNT y muy activos, y pegaron allí varias pegatinas de la CNT, con lo cual estuve clasificado como anarquista durante varios años, y creo que también en las fichas de la policía franquista que todavía funcionaban, ¿no? Y sí, era muy corriente hablar de política, era como, bueno, o sea, se consideraba que cada uno era como de un partido. Claro, en el rodaje eran dentro del variado grupo de las izquierdas, ¿no? Porque, por ejemplo, el meeting que hicimos, que lo hicimos porque es el que nos vino bien por tiempo, era de la CUP, estaba el movimiento comunista, que creo recordar que era mayoritariamente trotskista, y había también con otros partidos adheridos. Por ejemplo, yo estaba más bien relacionado con la ORT, que era la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que estábamos todo el rato discutiendo con el PT, que era el Partido de Trabajadores, que decíamos exactamente lo mismo, pero que estábamos todo el rato discutiendo y tal, y el Partido Comunista nos parecían unos revisionistas ya próximos a Fraga y Garbe. De hecho, yo también estaba un poco pensando, ¿no? Igual aquí podemos hablar y abrir ya un poco la conversación, pero esos nexos con el presente en muchos aspectos, ¿no? No diría tanto efervescencia política, pero sí como de repente algunas cosas que creíamos que eran cosas del pasado de repente están llegando a los periódicos, o esos pequeños guiños un poco de cómo entendíamos aquella época, ¿no? Pues el Guernica en el cuadro, el abrazo en otra de las casas, y esa pregunta, ¿no? Que hace uno de los personajes, el que es como más pijo al principio, o el que dicen que es un poco facha, ¿no? De qué es la libertad. Eso hoy en día sería una buena pregunta también, ¿no? Y también podríamos debatir. Sí, eso es. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Amigo.
Sí, el personaje al principio también o sea, porque es lo que te digo, que casi todos los personajes tenían nombres y apellidos, o sea, existían, ¿no? Y entonces era uno que luego descubrí que había sido novio de mi mujer. Estas cosas curiosas, ¿no? Y era como claro, pronto soltaba allí una cosa que caía como una lápida, ¿no? Porque decía, iban todos allí diciendo lo mismo, como borregos, libertad, libertad, libertad y tal. Entonces, claro, enseguida desaparece del grupo de amigos, del ambiente, ¿no? Pero era también para marcar una diferencia, ¿no? Y mostrar también otro tipo de ideologías. Un pequeño guiño, me ha gustado mucho ver la referencia a Robert Redford, ¿no? Sin Robert Redford, ahora que acaba de fallecer. Yo creo que podemos pasaros la palabra, ¿no? Si queréis comentar, si queréis preguntar qué os ha parecido, veis estos links en el presente. Pasamos el micro. Ahora hay una pregunta. Sí. Sí, sí, me ha tocado mucho lo de Robert Redford y me he acordado del sin Robert Redford. De hecho, había una publicidad que lanzamos que era muy pequeñita porque decía, no, hay que poner solamente una cosa y claro, no ibas a poner Tigres de papel, un film de Fernando Colomo, que nadie sabía quién era, y entonces pusimos Tigres de papel, un film sin Robert Redford. Y entonces eso circuló bastante y algunos distribuidores se mosqueaban. Decían, ¿por qué citan a Robert Redford? Y dicen, no, si es que explicamos que no está Robert Redford. Te quería preguntarte si fue muy difícil rodar el traveling de izquierda a derecha de Miguel, Carmen y Joaquín fumando el porro. Y otra cosa, lo del delfinario, ese comentario de los delfines y la telepatía, también cómo se te ocurrió, porque lo he oído en muchas películas de tiempo de ciencia ficción rusas, japonesas y estadounidenses, lo del poder telepático de los delfines. Sí, eso me lo contó un amigo, así como muy en serio, y de pronto, pues no sé, se me ocurrió ponerlo, ¿no? Yo ahí quería hacer un cambio, quería dar un paso de tiempo para poder dar una transición y como una sensación de qué ha pasado, de que ellos han evolucionado, pero siguen de alguna forma constituyendo una especie de familia nueva, ¿no? Una especie de menage à trois. Ahí, de hecho, van con el niño se lo pone él, luego a Carmen le pone la mano, pero luego le abraza el otro y tal. Y sí, se me ocurrió esa frase de los delfines y me gustaba la idea de empezar con el cetáceo con el elefante marino, dando una vuelta, que ahí copié una película que se llama Conocimiento Carnal, Carnal Knowledge, ¿cómo se llama? El director del Graduado, Nicholson. Mike Nichols, sí. Y que me gustaba mucho, que daba un paso de tiempo de pronto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la cinefilia es importante también para la forma de rodar, ¿no? En aquella época nos gustaba mucho Alan Turner, que hoy en día ha caído en el olvido, pero Alan Turner hubo unos años que tuvo mucha influencia en el cine independiente en general, ¿no? De hecho, la productora se llama La Salamandra y había esta idea como de rodar planos secuencia, ¿no? O planos muy largos. En algunos momentos, cuando estaban los tres elementos, los tres personajes principales, utilizamos a veces, como la mitad del rodaje, 2 cámaras. Eran cámaras muy aparatosas, todo lo contrario de mi última película que la he rodado con móviles, y eran cámaras enormes porque tenían un bling y era como una cámara normal que estaba metida como en una especie de armario, ¿no? para que no sonara. Y realmente eran muy aparatosas, como digo, pero bueno, por ejemplo, robamos alguna secuencia en la cocina, cuando estaban sentados, estaban como una en un ángulo y otra en otro, y podía hacer planos muy largos, ahí hay planos como de 5 minutos, ¿no? En la película hay un plano que es el que está Carmen Maura con Miguel Arribas, que le está proponiendo hacer el amor y tal, y le está explicando ahí el marxismo-leninismo y no sé qué, y entonces todo eso es un plano que dura originalmente 9 minutos, que era prácticamente el máximo, porque los chasis eran de 10 minutos.
y ese plano nos costó un poco rodarlo, lo rodamos a la 7ª toma o a la 6ª, porque claro, realmente pasaba cualquier cosa y había que empezar de nuevo, ¿no? Y en un momento dado se cayó el protector de la alcachofa de sonido, porque claro, no estaba acostumbrado a estar tanto tiempo ahí insujeto, y dijo, yo me voy. Y hizo plop y cayó en medio de los 2 actores, ¿no? Cosas, más preguntas. No, bueno, el plano de ese que me decía, sí. No costó mucho, no. No, porque ya los actores, eso lo rodamos al final de la película, los actores están muy metidos en sus personajes y el cámara estaba ahí y yo le iba marcando en la espalda cómo tenía que moverse. Se le iba marcando con el dedo y dónde se paraba y dónde seguía y si volvía otra vez. Y sí, es un plano que resultó muy resultón, porque era de pronto en primer plano y contaba un poco de pronto lo que les pasaba a los personajes en una sola toma, ¿no? En aquel momento era bonito como... o sea, esta película tiene una cosa buena que es como no saber de técnica. O sea, luego ya aprendí y ya lo estropeé todo. Aquí todavía no sabía y tenía ese punto bonito. Sí, más preguntas, curiosidades que tengáis. Sí, por allí. Sí, me ha llamado mucho la atención en algunos puntos el uso de la música. Concretamente, en el caso que mencionabas, cuando él le propone hacer el amor, es una de las veces que me ha sorprendido porque en mitad del diálogo entra el Albinoni, está unos segundos, pero el diálogo no se interrumpe, la música termina y la escena sigue. Bueno, no sé, según, como que la acción no ha invitado a que venga la música o se vaya. Quería preguntarte por qué esa utilización de la música. Sí, ahí yo tenía una influencia en ese sentido de Godard, que siempre, o sea, en aquella época, digamos, sobre todo el Godard hasta el 67, pues ya en el 68 ya se politiza y empieza a hacer otro tipo de cine como mucho más marciano, pero digamos, toda la época de Ana Karina me gustaba mucho y me impresionaba mucho, ¿no? Y tenía una forma muy libre de utilizar la música. También Bertolucci. Por ejemplo, en el último tango en París, aunque ahora la he visto y se me ha caído mucho, pero tenía también una forma curiosa de utilizar la música como una forma independiente, ¿no? Y probé aquí, o sea, realmente la música es siempre la misma, siempre es el mismo trozo de Albinoni y que además no nos costó baratísimo porque compré un disco, no sé si pagamos algo, yo creo que poquísimo. Y sí, quería probar como a romper un poco la mentalidad del espectador que está acostumbrado a que la música es cuando hay una emoción y un tal. Entonces quería como hacer ese efecto de disociación y de crearle una inquietud, ¿no? Que es lo que muchas veces hay en la película, ¿no? Porque al ser una película tan dialogada, al ser una película tan, digamos, de tan pobre presupuesto, o sea, si no hacías algunas cosas raras, pues parecía que iba a ser muy aburrida. Entonces alertaba ahí al espectador y le descolocaba un poco. Sí. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cuánto hubo de improvisación o si estaba todo muy ensayado y muy detallado. Pues realmente sí, es lo que os he dicho al principio, que estaba todo escrito. Hay un poco de improvisación con el personaje de Concha Gregory, que es la actriz pequeñita, porque ese personaje no estaba muy desarrollado. Y entonces ella era muy buena improvisando. Pero yo luego lo veo y es lo que menos me gusta de la película. O sea, me gusta más todo lo del terceto protagonista y todo eso estaba totalmente escrito. Incluso lo reduje respecto a lo que estaba escrito, porque me di cuenta que el guión era muy largo. Y entonces empecé a decir, bueno, pues tacha un poco esto. Y, por ejemplo, Joaquín Hinojosa se resistía mucho a que le quitara frases. Y era como, no, pero esto es muy importante y tal, y no sé qué. Pero sí, o sea, lo que buscábamos era dar esa sensación de improvisación y el diálogo realmente estaba escrito así, como con las dudas y con todas esas cosas. Ahora mismo hago lo contrario. Ahora mismo, si vais a ver Las delicias del jardín, que no os arrepentiréis,
Lo que está muy trabajada la estructura, o sea, es un guión que nos ha llevado 3 años y está muy, muy trabajada la estructura para unir, porque trata sobre el mundo del arte moderno y todas, hay como varias tramas que se van uniendo y al final se van cerrando todas, pero luego lo que era el detalle concreto de cada escena, me gustaba improvisar con los actores y sobre todo las relaciones con mi hijo, que es mi hijo de verdad el que lo interpreta, y que es también co-guionista. Entonces intentábamos como ponernos trabas uno a otro, o sea, para que no sonara a como que lo repetíamos. Nunca repetíamos igual y de pronto él sobre todo, que era partidario de no ensayar y de lanzarse a hacerlo, yo muchas veces le seguía como podía, inventaba otras cosas y el único problema es que luego había que cerrar y había que tener previsto cómo cerraban la escena, ¿no? Pero es lo contrario, es curioso porque, o sea, he empezado, porque la verdad es que la experiencia para Tigre de Papel yo la adquirí rodando varios cortos antes, que también eran con sonido directo, que el sonido directo no era habitual rodarlo, es decir, lo había rodado Saura en alguna película y no con todos los personajes, había personajes que estaban doblados, Víctor Erice también, en El espíritu de la colmena, y poco más, o sea, Querejeta básicamente, ¿no? Pero entonces ahí lo que me di cuenta era que si les dejabas improvisar a los actores, también porque el sonido técnicamente era muy malo en España, no teníamos ni idea, y entonces se embarullaba todo. Entonces los actores empezaban y repetían y se enzarzaban y tal, y era como muy complicado. Entonces decidí que había que escribirlo. Pero ahora mismo ya, primero el sonido, o sea, tenemos unos técnicos maravillosos y se capta con mucha más claridad y puedes conseguir técnicamente, digamos, el cortar y el manipular luego y el acortar las escenas, ¿no? Sobre todo si utilizas varias cámaras. Entonces ahora mismo lo que pruebo es a conseguir la verdad, es decir, sorprendiendo a los actores. O sea, por ejemplo, a lo mejor si son actores que están sentados y aquí en Las delicias del jardín hay una mezcla de actores y no actores. Sale, por ejemplo, Antonia López haciendo un papelito, sale Javier de Juan. Entonces a estos no les dábamos el guión, les contábamos un poco lo que pasaba. Luego también, claro, está Carmen Machi, está Antonio Resines, está María Hervás, y estos sí que se sabían el guión, pero también intentábamos probar como a que ellos aportaran cosas, ¿no? Y es curioso, o sea, ver ahora Tigre de Papel, porque, por ejemplo, yo creo que Carmen Maura, sobre todo, captó perfectamente el espíritu de la película y lo hizo de maravilla. Yo creo que si no hubiera sido por ella, esta película habría sido diferente. Sí, más. No, yo menos, joder. No, me quería preguntar sobre el proceso creativo de esta película, sobre todo a nivel de idea de guión, o sea, antes de rodarla y de todo. Quería preguntarte cómo has vivido tu proceso creativo escribiendo esta película, ya que me parece muy interesante, ya que al final son casi todos diálogos, dos casas, una escena, pocas escenas fuera, y nada, quería preguntarte, viéndolo casi 50 años después, cómo ha cambiado también el proceso de escritura de la nueva película y nada, esto. O sea, ¿cómo recuerdas ese proceso creativo al final? Y si te consideras también más artista o más trabajador en ese sentido. Bueno, la verdad es que en este caso, claro, era mi primera película, no sé si eso a veces funciona. La pila, creo que es. Es la pela. Bueno, a veces a veces funciona, a veces funciona, ahora no sé si funciona o no. Claro, con el guión yo no tenía ninguna experiencia en guión, ni existía ningún tipo de curso de guión, ni existían libros sobre guión. O sea, creo que ya había publicado alguno en inglés,
pero no habían llegado a España y no teníamos ni idea, ¿no? Entonces, yo tuve dos referencias, una que era la de Confidencias de un matrimonio, me parece que se llamaba algo así parecido, de Bergman, que era una película que él hizo, indudablemente muy autobiográfica, y que sobre todo hablaba como con sus mujeres y se reprochaban cosas todo el rato. Y luego había otra película que me sirvió para coger la idea de la estructura y de la evolución de los personajes, que se llamaba Bob and Carol and Ted and Alice, y que el director era, ahora se me ha olvidado, era un director que hizo también Próxima Parada, Greenwich Village, un director americano bastante interesante. Y entonces recuerdo que fui a ver esta película en el Cine Pompeya de Madrid, que ya no existe, y cuando salió llegué a casa y en un folio escribí los 14 puntos que tenía la película. O sea, que era como se conocen, no sé qué tal, este llama a tal, le invita a una cosa, se presentan, hay un giro aquí porque de pronto estos dos se lían, pero entonces se lo quieren decir al otro, no se lo dicen. Entonces tenía todo eso y me servía como un poco de ejemplo de cómo debía evolucionar. O sea, lo que ahora hay miles de libros que te hablan del primer acto, del segundo acto, del tercer acto, del paso de uno a otro, del twist y tal y todo eso. Y yo lo cogí en esto que tenía algo de parecido con mi historia, algo porque eran 4 personajes que andaban ahí también girando, y eso me sirvió. Y luego lo que os decía, que tenía una documentación exhaustiva de los personajes. O sea, los personajes sabía quiénes eran, sabía cómo hablaban, o sea, pasé muchos fines de semana con la pareja protagonista, digamos el matrimonio y el niño con Iván, allí en su casa y tal, y yo iba registrándolo todo y tomando notas en la cabeza fundamentalmente, ¿no? Y luego también hablaba con él, hablaba con ella, escuchaba como las opiniones que él tenía de ella, que decía, no, a ella siempre le han gustado los tipos con dinero y tal, y no sé cuántos y tal, o sea, había como una aparente buena relación, pero luego había como secretos escondidos, ¿no? Y entonces todo eso, con esta idea de ir buscando evolución y giros, fue saliendo. Y realmente escribí el guión solo una vez. Ahora sería imposible. Ahora el guión de Las Delicias del Jardín lo he podido escribir entre 20 y 30 veces. O sea, porque era, claro, le vas dando vueltas y vas trabajando las subtramas y vas viendo cómo se relacionan con la trama principal y se te ocurren distintas formas de unión y toda una serie de cosas, ¿no? Pero en aquel momento salió, y es más, el guión estaba escrito a máquina, pero yo no sabía escribir a máquina, entonces me lo escribían pues algunas amigas que hacían un trozo y luego otra lo hacía con otro tipo de letra, ¿no? Con otro tipo de máquina. Entonces, cuando yo llevaba el guión a los actores, pues yo no sé cómo nos mosqueaba, porque aquello parecía cualquier cosa menos un guión, ¿no? Pero bueno, así en líneas generales. Yo creo que igual lo podemos dejar aquí, son las 10 menos 5, creo que mañana vas a San Sebastián, ¿no? Al festival. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todas y a todos vosotros. Tenemos una cita en el cine mañana para ir a ver Las Delicias del Jardín y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.